Hablamos del interés compuesto, pero es que el interés compuesto jugando en tu contra a través de las deudas también es muy mal. Ahí yo no tenía tranquilidad financiera. Yo ahí sabía lo que no quería. Sabía lo que era no tener tranquilidad financiera. El dinero a mí se me escapaba. Yo decía, es que es injusto. ¿Por qué se tiene y yo no? Pero mientras tú estás metido ahí en quejarte, no consigues nada. A mí, el hecho de ver a mi hijo y decir, joder, es que no voy a poder pagarle el día de mañana unos estudios. Algo tengo que poder hacer yo. Eso fue lo que hizo que cambiara mi chip. El primer objetivo que tenía que plantearse cualquier familia o cualquier persona es ahorrar para construir un colchón. 50 euros hoy, puedes decir que no es mucho y cometemos el error de dejar el ahorro a final de mes y no ahorramos nada, pero 50 euros al mes, al cabo de un año son 600 euros. Al cabo de 10 años, me gusta pensar a largo plazo, estamos hablando de 6.000 euros. Ya marca una diferencia. Pero ¿qué le dirías a esas personas que dicen, bueno, ya tengo los 100 euros, ¿y ahora qué, Amalia? Hay productos como pueden ser los depósitos o como pueden ser las cuentas remuneradas, que aunque no les den una rentabilidad grande, ya es empezar o ya es poner su dinero a trabajar. No se favorece en nada, en absoluto, al ahorrador particular. Fíjate cómo antiguamente los planes de pensiones se podían aportar hasta 8.000 euros. Hoy en día no puedes pasar de 1.500 euros. Tranquilidad financiera no es lo mismo que libertad financiera, pero ¿cuál es la clave para conseguir la tranquilidad financiera? Pues para mí... ¿Puedes cambiar tu vida financiera? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, el ahorro y cómo lograr esa tranquilidad financiera que, ojo, no es lo mismo que la libertad financiera. Seguramente que en más de una ocasión te has sentido que a pesar de esforzarte cada día, el dinero pues simplemente no alcanza, o si en algún momento de tu vida pues no has llegado a final de mes o problemas, has tenido esos problemas a final de mes y si aunque trabajas, pues tienes la sensación de que nunca tienes dinero. Bueno, pues este vídeo es para ti. Y tengo aquí el honor de saludar a Amalia Guerrero, que es empresaria, inversora, divulgadora, ha escrito varios libros también sobre educación financiera y finanzas personales. Amalia, ¿qué tal estás? Encantada de saludarte. Muy buenas tardes, pues encantada Laura de estar aquí contigo. Nos conocemos de hace tiempo, pero Sí. nunca habíamos tenido esta oportunidad, así que muchísimas gracias por la invitación. A ti, porque vamos a aprender mucho de ti. Y yo lo primero que te quiero preguntar, Amalia, es cómo te da tiempo a todo, porque lo hablábamos no hace mucho y es cómo nos da tiempo en muchas ocasiones, ¿no? A todo, empresaria, inversora, divulgadora, escritora de 3 libros, por lo menos, de finanzas personales. ¿Cómo lo haces? Pues yo te diría que es prueba y error. Prueba y error quiero decir porque creo que cada semana digo, ¿qué puedo hacer para poder mejorar mi productividad? Me levanto muy temprano, todos los días me levanto a las 5:45. No soy una fanática del club de las 5 de la mañana, pero me voy a dormir muy pronto, a las 10 y pico de la noche, 10:30, como muy tarde estoy acostada, porque necesito dormir. Pero he encontrado la fórmula para empezar el día temprano, poder compaginarlo con un trabajo por cuenta ajena y poder compatibilizar mi negocio, mi casa y mi familia. ¿Cómo lo hago? Pues siendo ultra productiva. Sobra que te diga que hay muchas tareas que hacemos que no nos llevan a conseguir buenos resultados y hay estudios que dicen que seríamos capaces de una jornada laboral de 8 horas hacerla en muchísimo menos tiempo. Yo lo que hago sobre todo es trabajar por bloques, automatizar todo lo posible y eso me permite poder llegar a todo. Y un aprendizaje, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta todos, sobre todo las mujeres, y no es tema de feminismo, pero es muchas veces como que las mujeres nos cargamos muchas tareas. Y es que al igual que en nuestro calendario, en el Google Calendar, por ejemplo, que es lo que utilizo yo, ponemos todas esas cosas que tenemos que hacer, de negocio, de casa, de empresa, de familia, que pongamos un rato para nosotras. Yo lo pongo hasta en otro color, Laura. Y cada día, sí o sí, lo azul es todo lo que hay que hacer, como Amalia, madre, trabajadora, y en rosa, lo que es para mi niña disfrutona, eso cada día hay algo en rosa. Eso es fundamental. Pues es muy importante organizarnos esa productividad de la que tú estás hablando y sobre todo también a la hora de las finanzas. Tú hablas mucho, Amalia, y por eso lo he querido destacar al principio, de tranquilidad financiera. Estamos muy acostumbrados a escuchar, sobre todo, bueno, siempre, ¿no? Pero últimamente yo creo que más hablar de libertad financiera. Yo aquí he tenido mucha gente que ha venido y nos ha hablado de esa libertad, incluso independencia financiera, que también son 2 términos diferentes, pero no tanto de tranquilidad financiera, que si me lo permites, yo creo que es lo que todo el mundo realmente es lo que primero busca, ¿no? Pero, ¿qué es realmente la tranquilidad financiera? Pues para mí la tranquilidad financiera es un plan a largo plazo, porque si somos realistas, la libertad financiera o la independencia financiera no está al alcance de todo el mundo.
pero que no nos podamos beneficiar, que no podamos alcanzar esa libertad financiera no quiere decir que no nos podamos beneficiar de su filosofía, que es ahorrar e invertir de forma consistente cada mes. Para mí la tranquilidad financiera es un plan a largo plazo. Yo te estoy hablando de un plan a lo mejor a 5 o 10 años o incluso más, dependiendo del punto de partida de cada persona. ¿En qué consiste? En ordenar tus finanzas, en si tienes deudas, hacer un plan para saldar esas deudas, formarte para comenzar a invertir y en paralelo, aunque tú tengas tu trabajo por cuenta ajena, estar continuamente formándote y viendo si eres capaz de tener un plan B. Muchas veces, trabajando por cuenta ajena, únicamente nos dedicamos a ir a ese trabajo y punto. Pero tenemos todo el mundo otras aficiones, otras cosas que podríamos desarrollar y que nos podrían traer otros ingresos pasivos. No todo el mundo tiene que emprender, porque no todo el mundo tiene que emprender. Pero sí es bueno que empecemos a desarrollar otras habilidades que quizás en un futuro puedan convertirse en otra fuente de ingresos. Yo considero que no debemos depender de una sola fuente de ingresos, porque si no, vamos a recibir dinero una vez al mes y vamos a estar gastando todos los días, sino que debemos de buscar la manera de conseguir otra fuente de ingresos. Si yo voy haciendo todo eso, cuando pasen 5 o 10 años, si hay una crisis, si a mí me bajan mi salario, si me despiden, yo voy a estar preparado. No me va a afectar igual. ¿Por qué? Porque voy a tener ese plan B, voy a tener mi finanza ordenada, voy a tener dinero ahorrado / invertido y se ven las cosas de otra manera. Entonces, para mí, la tranquilidad financiera, ¿qué es? Poder elegir con quién paso mi tiempo, con quién gasto mi dinero o en qué gasto mi dinero. Claro, lo primero que me estás diciendo es, me lo has dicho muy fácil, ahorrar / invertir. Lo has dejado claro, no basta con ahorrar, que es algo que yo siempre insisto mucho, no basta con tener ahí el dinero que nos llega de todos los meses. Luego hablaremos también de cómo conseguir esos ingresos, que es lo que tú estabas diciendo, pero no basta con tener ese ingreso que nos llega, aunque sea la nómina en un banco y ya está. Pero a la hora de ahorrar, ¿cuánto consideras que es sano ahorrar? Porque habrá mucha gente que nos diga, bueno, yo es que gano 1.000 euros, no puedo ahorrar. ¿Cuánto consideras que debe ser sano ahorrar? Pues mira, Laura, muchos expertos te dicen que ahorres el 10% de tu salario y que vivas con el 90% restante. Como tú, con el ejemplo que acabas de decir, hay gente que podrá ahorrar un 10%, gente que podrá ahorrar un 20% y gente que podrá ahorrar 50 euros. Yo lo que digo es que da igual con la cantidad que empieces, lo que importa es construir el hábito. Es decir, 50 euros hoy, puedes decir que no es mucho y cometemos el error de dejar el ahorro a final de mes y no ahorramos nada, pero 50 euros al mes, al cabo de un año son 600 euros. Al cabo de 10 años, me gusta pensar a largo plazo, estamos hablando de 6.000 euros. Ya marca una diferencia. Creo que el primer objetivo que tenía que plantearse cualquier familia o cualquier persona es ahorrar para construir un colchón. Es importante que analicemos todos nuestros gastos. Salvo casos excepcionales, todo el mundo puede ahorrar un poquito. Yo fíjate lo que te estoy diciendo, ahorrar 50 euros. Y aunque pienses que es poco, el tener 600 o 1.000 euros ahorrados es la diferencia entre que si se te rompe, por ejemplo, una lavadora, tengas que tirar de la tarjeta de crédito porque no tienes nada ahorrado o que al menos puedas pagarlo. Y si te surge un imprevisto superior, ya podrás abonar esos 600 o 1.000 euros y pedir el resto desde la calma. Entonces, yo les recomendaría que analizasen muy bien todos sus gastos, que vieran qué posibles gastos hormiga o gastos innecesarios están haciendo para empezar a ahorrar y, por supuesto, después es súper importante enfocarse y ver la manera de aumentar esos ingresos. Vale, ¿cómo metemos esa tijera en esos gastos hormigas que me estás diciendo tú ahora, Amalia? Porque ¿cómo organizamos nuestras finanzas personales? Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es contarnos, ¿verdad?, de dónde se nos está yendo nuestro dinero. Muchas veces decimos, yo no sé en qué se me va el dinero, llego a final de mes, o como a mí me gusta decir, me sobra mes a final del sueldo. Y todos tenemos una amiga, o nos ha pasado incluso a nosotros, que a lo mejor desayuna todos los días fuera, o todos los días se toma una cervecita fuera. Yo no es que esté en contra de que la gente desayune fuera, o cene fuera, o coma fuera, no. Yo lo que digo es que si nos tenemos que abrochar el cinturón porque nuestras circunstancias nos lo permiten, no tenemos otro margen de maniobra, haz un control del gasto y detecta, apunta absolutamente todo, hasta el café que te tomas de la máquina, y detecta qué partidas tienes margen de maniobra, dónde puedes mejorar. Y si hay alguna partida, como por ejemplo te detecta que no sé, que cobras 1.000 euros, voy a poner un ejemplo, quizás muy disparatado, pero es para que se me entienda. Imagina que cobras 1.000 euros y estás gastando, no sé, todos los meses 200 euros en desayunar fuera.
Oye, pues si quiero ahorrar, quizás debería de coger y decir, pues en lugar de desayunar todos los días, voy a desayunar 2 veces en semana. Porque eso, en una persona que cobre 1.000 euros, gastarse 100 euros en desayunar fuera es un 10% de su presupuesto. Es la diferencia entre ahorrar y no hacerlo. Y si quieres seguir desayunando fuera, hazlo. Pero que ahora sepas que si no ahorras es porque eliges gastar tu dinero en otra cosa. Y hay formas sencillas de que ese ahorro, porque muchas veces, claro, habrá gente que nos diga o que piense que realmente ahorrar al final es un sacrificio, va a decir, ¿cómo no puedo yo tomarme un café, ¿no? Todos los días, que o sea, ahorrar es un sacrificio, o sea, tenemos que dejar de lado muchas cosas para conseguir ese ahorro, o hay forma de ahorrar más sencillas. Mira, para mí, Laura, el ahorro debe de convertirse en una filosofía de vida. Lo que pasa es que creo que está muy demonizado y no nos damos cuenta que el ahorro nos ayuda a tener tranquilidad, nos ayuda a construir cada etapa de nuestra vida. En mi opinión, se debería de ahorrar cada mes, pero siendo realista, ni se puede ahorrar cada mes porque pueden surgir imprevistos, ni se puede ahorrar quizá en todas las épocas de nuestra vida. Pero tenemos que cambiar la mentalidad y al dinero ponerle nombre y apellido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo quiera ahorrar, que lo haga con un objetivo. Por ejemplo, yo quiero ahorrar para el año que viene irme a Bali, porque Laura, quiero irme el año que viene a Bali. Yo Pero me bueno, apunto contigo, ¿eh? pues genial, pues nos vamos tan a gusto. Si yo quiero ahorrar el año que viene para irme a Bali, imagínate que son 1.200 euros. Yo analizo mi presupuesto, mi finanza y digo, bueno, si yo soy capaz de ahorrar 100 euros al mes, voy a poder conseguir mi objetivo. Si yo tengo un objetivo claro, me van a surgir durante ese año pues un montón de invitaciones de amigas, de amigos, tentaciones para gastar. Pero como yo sé para qué estoy ahorrando, lo voy a conseguir. Si eso lo extrapolamos a cualquier ámbito de nuestra vida, vamos a poder conseguir los objetivos que nos propongamos. Y volvemos a lo mismo. Al final, eliges tú. No es que no me puedo tomar un café cada día. Es que a lo mejor yo elijo, porque me he dado cuenta que en lugar de tomar café todos los días, puedo tomar 3 veces en semana, por ejemplo, desayunar fuera 3 veces en semana, para conseguir ahorrar para eso. Y una vez que ya hemos dado todas las vueltas de tuerca y no se puede reducir más, vuelvo a lo mismo de antes, hay que enfocarse en aumentar los ingresos. Pero primero tenemos que tener unos buenos cimientos financieros, saber qué se cuece en mis gastos, dónde está yendo mi dinero, porque si no te vas a encontrar con casos de gente que aun ganando mucho dinero lo gasta todo, porque al final si no ponemos control en los gastos se expanden hasta tocar el máximo de nuestros ingresos. Ya que me estás hablando de esos gastos, ¿qué deberíamos revisar a la hora, por ejemplo? No lo sé, hay a veces que también, por ejemplo, revisamos lo que estamos pagando de la luz, porque es verdad que tenemos gastos que los damos por sentado, ¿no? Pues hablo de gas, hablo de luz o hablo incluso de internet, hablo de Netflix, yo no hablo de quitarnos de eso, pero sí es verdad que tenemos como gastos que los damos por sentados, que los tenemos que tener, pero a lo mejor revisándolos también podemos conseguir unas mejores ofertas y recortar de ahí esos gastos. Sí, Laura, yo tengo alumnos que han conseguido ahorrar casi un mes de su sueldo revisando seguros que tenían contratados que ni sabían que existían, seguros dobles, cambiando las compañías y las coberturas, reduciendo y eliminando suscripciones a plataformas o a revistas o incluso a gimnasios que ni siquiera utilizaban. Y conseguían ahorrar hasta 1.000 y 1.500 o entre 1.000 y 1.500 euros al año haciendo ese cambio. Hay gente que a lo mejor tiene 2 seguros de hogar y ni sabe que los tiene. Uno que le han puesto en el banco directamente al contratar la hipoteca y además han contratado otro. O han contratado un seguro médico o un seguro de vida con unas coberturas que ni siquiera necesitan por desconocimiento. Cuando se meten a bucear y a mirar todos sus números y calculan a nivel anual cuánto están pagando, es cuando se dan cuenta y son conscientes de dónde se está yendo su dinero. ¿Qué porcentaje más o menos, Amalia, tú crees que deberíamos destinar, por hacerse una idea? Mucha gente lo que nos escucha porque dirán, vale, sí, el café me lo quito, cuando salgo me llaman las amigas, bueno, pues un fin de semana sí, otro no lo sé, pero ¿qué porcentaje más o menos deberíamos destinar a las necesidades básicas, diversión y ocio, ahorro, según recibamos esos ingresos? ¿Crees que deberíamos destinar más o menos un porcentaje? ¿A qué parte de esa partida, más o menos? Pues los gastos, bueno, hay una regla muy conocida que es la 50-30-20,
que se supone que el 50% tienen que ir a los gastos fijos, ahí incluiríamos los gastos fijos y necesarios, pues hipoteca, los suministros. Otro 30% se podría dedicar, hay diferentes teorías. Hay quien dice que podría ser para los gastos de ocio y aquellos gastos que no son necesarios. Hay quien más extremista dice que podría ser una parte para invertir y un 20% final para ahorro / inversión. Yo lo que le digo a todo el mundo es que debería de encontrar su fórmula perfecta. Es importante que pongamos negro sobre blanco, como se dice, que pongamos todos nuestros números, hagamos un presupuesto y veamos cuáles son nuestros gastos fijos. Lo ideal es que tengamos capacidad de reacción, es decir, que nuestros gastos fijos, todo aquello que sí o sí es necesario, todo aquello que tenemos que pagar cada mes, no superase el 50 o incluso el 60%, todos aquellos gastos fijos. Y ahí no estoy hablando de ocio, sino que me estoy refiriendo, por ejemplo, a la hipoteca. Una persona que cobrase 1.000 euros de hipoteca, su cuota, 1.000 euros de sueldo, su cuota no debería de pasar de los 500 euros. Y aún así, con los otros 500 euros restantes, le costaría ya llegar a final de mes seguramente. Pero creo que es muy importante que hagamos un análisis de dónde estamos gastando nuestro dinero. No quizás ser tan extremistas con el tema de los cafés. Yo siempre pongo el tema de desayunar porque creo que es algo que hacemos de forma habitual, a lo mejor casi sin darnos cuenta y por eso se llaman gastos hormiga. Pero la finalidad o lo que quiero, el mensaje que quiero que se quede es que es importante que analicemos en qué estamos gastando nuestro dinero. Y que una vez que tengamos esos números, algo que nos puede ayudar es decir, vale, es que yo puedo pensar 2 euros al día, por ponerte un ejemplo, no es mucho. Llévalo a una semana, llévalo a un mes, llévalo a un año e incluso a 10 años para ver el impacto. Y así que seas tú consciente y que en lugar de dejarnos arrastrar y entrar en esa dinámica en la que entramos cada día, que digamos, oye, pues a lo mejor, no sé, si en lugar de cenar todos los días fuera, ceno solo 2 días fuera, podría conseguir ahorrar e irme de vacaciones donde quiera. Creo que es necesario el sentido común. Sí, no, es esencial. O sea, al final lo primero es que nos tenemos que conocer, yo siempre lo digo, los primeros que nos tenemos que conocer a la hora de ahorrar, a la hora de invertir y a la hora de todo, somos nosotros. No hay una regla que sea la que te haga rico, ni por mucho que vendan en ningún sitio. Al final lo primero eres tú y sabes que te puedes quitar y que no. Así que tanto para invertir como para ahorrar es fundamental conocernos nosotros porque cada persona pues tiene unas circunstancias muy, muy diferentes. Hemos hablado un poco del ahorro, ¿no? De revisar esos gastos. Yo quiero ir ahora un paso más allá, porque muchas veces el miedo, sobre todo de las familias, que al final es lo que estamos hablando un poco hoy aquí, al final solo con el ahorro no consigues esa tranquilidad financiera de la que hablábamos al principio. Necesitas algo más y el siguiente paso es esa inversión, ¿no? Hablábamos al principio de esos 1.000 euros, ¿no? Que teníamos de ingresos y podíamos ahorrar, depende de cada persona, pero unos 100, 200 euros, que parece que es poco, pero bueno, a largo plazo, si lo inviertes, puedes sacar buenos rendimientos. ¿Qué hacer con ese dinero? ¿Qué le dirías a esas personas que dicen, bueno, ya tengo los 100 euros, ¿y ahora qué, Amalia? Vale, pues lo primero que le diría es que construyan un fondo de emergencia. Para mí es importante que antes de comenzar a invertir tengamos un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es un dinero que tenemos preparado por si surge algún imprevisto. ¿De cuánto tiene que ser ese fondo de emergencia? De entre 3 a 6 meses de los gastos comunes. Eso es lo que recomiendan los expertos. Mi recomendación, tan grande como te permita dormir tranquilo. Volvemos a lo del sentido común. Si tú imagínate, yo, Amalia, necesito o quiero tener 50.000 euros ahorrados de colchón. No es lógico porque todo ese dinero se va a ver afectado por la inflación. Entonces, una vez que decidamos qué importe queremos tener como colchón financiero, el siguiente paso sería comenzar a invertir. ¿Cómo tenemos que comenzar a invertir? Primero, conociéndonos. Igual que tengo que conocerme o que saber dónde estoy gastando mi dinero, a la hora de invertir hay muchos productos en el mercado, pero yo quiero tranquilidad financiera también en mis inversiones, Laura. Yo le recomendaría a la gente que se hiciera primero un test de perfil de inversor y que supiera cómo son de arriesgados o cuál es su aversión al riesgo, si son más conservadores, si son más moderados o si son más arriesgados. Y en función de ese perfil de riesgo, que eligieran aquellos productos que les van a permitir dormir tranquilos, en los que van a conseguir una rentabilidad, pero asociada a su nivel de riesgo. Hoy en día, debido a la subida de los tipos de interés, hay productos como pueden ser los depósitos o como pueden ser las cuentas remuneradas, que aunque no les den una rentabilidad grande, ya es empezar o ya es poner su dinero a trabajar.
Y para gente que es muy conservadora, que tiene mucho miedo a meterse en bolsa, que aún no se ha formado o no sabe lo suficiente, ya es una manera de comenzar. Después que sigan aprendiendo, que se sigan formando, que lógicamente a menor riesgo, menor rentabilidad, así que aprendan para ser capaces de asumir un poquito más de riesgo para conseguir una rentabilidad mayor. O sea, que ese fondo de emergencia lo mejor es meterlo en productos que a lo mejor tengan menos riesgo, como son, por ejemplo, depósitos, cuentas remuneradas. Pero sí es verdad que ahora mismo, Amalia, con ese recorte que estamos viendo en los tipos de interés, hay mucha gente que se pregunta, claro, entre un depósito, un fondo monetario, por ejemplo, ¿a cuál lo destino? No hay mucha diferencia. Yo te puedo decir, por lo que yo veo, la gente suele preferir los depósitos por tener ese dinero garantizado y aunque en los fondos monetarios hay un poquito más de liquidez, saben que también hay un posible riesgo y prefieren, y también porque está muy extendido todavía el tema de la banca tradicional, la gente casi que suele contratar más depósitos que fondos monetarios. Aunque poco a poco van ganando la partida los neobancos, pero ahí todavía está muy extendido y muy estandarizado los depósitos de la banca tradicional. Y volviendo un poco a los gastos, que se me había olvidado hablarte también, porque uno de los problemas que tiene mucha gente, o por lo menos yo me la encuentro a mi alrededor, es el tema de las tarjetas de crédito. Y ahora ya volvemos otra vez a las inversiones, pero es que es un tema que creo que es importante también tratar. ¿Cómo vigilamos esas tarjetas de crédito? ¿O crees directamente que lo ideal sería tener tarjeta de débito? Pues yo recomendaría siempre tarjeta de débito. Incluso hay una parte de las finanzas que estudia el comportamiento, ¿no? Las finanzas conductuales. Si yo sé que soy gastadora compulsiva, dejarme una tarjeta de crédito y llevarme a un centro comercial, pues prácticamente no es una bomba de relojería. ¿Qué recomendaría? Pues tarjeta de débito e incluso llevar ese dinero en efectivo, que eso es más difícil. Verdaderamente lo mejor sería llevar una tarjeta de débito y tenerla de crédito en casa, pues bueno, pues para cualquier emergencia, pues si tienes que alquilar un coche, por ejemplo, si te vas de vacaciones, si tienes que contratar un viaje que también te van a pedir una tarjeta de crédito, pero lo ideal sería una tarjeta de débito porque te lo van a descontar esa compra en el momento y utilizar una tarjeta de crédito si te lo van a cobrar en el mismo mes. Porque como aplaces y comiences a diferir el pago de las compras varios meses, al final hablamos del interés compuesto, pero es que el interés compuesto jugando en tu contra a través de las deudas también es muy malo. De hecho, no se habla mucho de eso, de las tarjetas de crédito, porque lo damos por sentado y quizás, ahora te quiero preguntar también, pero es uno de los errores más habituales a la hora de control del gasto, que al final es lo primero que hemos hablado de ello. Tú que estás muy acostumbrada, que haces mentorías con gente, con familias, para ayudarlas un poco a poner en orden las finanzas, que es lo que también pretendemos hoy en este programa, ¿cuáles son los errores más habituales que tú sueles ver en esas mentorías que suelen cometer las familias con nuestro dinero, con su dinero? Pues el principal, vivir por encima de sus posibilidades. Eso no es sostenible en el tiempo. Todos aquellos que gastan o que viven a crédito, al final están inmersos en la carrera de la rata y es la pescadilla que se muerde la cola porque cada vez tienen más deuda. ¿Qué ocurre? Que hoy en día el acceso al crédito es súper sencillo. Yo digo que cuanto más rápido y fácil te presten y menos requisitos te exijan, más caro va a ser para ti. Y eso la gente no lo tiene en cuenta. Además, si tú no haces un presupuesto, por ejemplo, la mayoría de la gente no hace un presupuesto, quieren comprarse un teléfono de alta gama. No lo puedes comprar, no pasa nada, te lo financian. ¿Quieres irte de viaje? No te lo puedes permitir, no pasa nada, te lo financian. ¿Qué ocurre? Que si tú no tienes hecho un presupuesto, tú piensas que 50, 60, 100 euros al mes no es mucho. Cuando todo eso va sumando, tú al final no tienes margen de maniobra. Entonces, el principal error de la gente es no saber la realidad de su economía, vivir por encima de sus posibilidades. Otro segundo error, ¿qué te diría? Fiarse de cualquier persona, lo hablábamos al principio, hay mucho vendehumo, de cualquier persona que le promete que va a duplicar sus ganancias de la noche a la mañana. Y los pocos ahorros que tienen lo invierten y los delegan en una persona que les ha prometido unas ganancias que no son reales. A todas esas personas les diría, de verdad, es algo tan sencillo empezar a controlar el gasto, empezar a anotar dónde se está yendo nuestro dinero y sobre todo contarnos, ¿verdad?, de qué tipo de vida nos podemos permitir.
Y si no, que es la otra opción, aumentar los ingresos, que ahí es a donde vamos con eso Siempre. de con la inversión, que es lo que vamos a ir ahora. Hablábamos de esos fondos, ese fondo de emergencia, tenerlo en un sitio más o menos estable, con cierta liquidez, como pueden ser depósitos, fondos monetarios, cuentas remuneradas, a pesar de que estén bajando los tipos de interés, pero bueno, por lo menos te dan algo de remuneración que es importante. Y ahora, claro, la gran pregunta, Amalia, es cómo conseguir esos ingresos aparte o incluso conseguir ingresos pasivos. Hay muchas formas de obtener ingresos pasivos. Obtener ingresos pasivos no es algo que se consiga de la noche a la mañana, por un lado, y por otro lado, ni es algo que se consiga de la noche a la mañana, ni todos los ingresos suelen ser pasivos, sino que tienes que dedicarle tiempo. Yo siempre cuento y pongo un ejemplo, y es que en 2020 yo publiqué un libro, autopubliqué un libro en Amazon, que se llama Finanzas y Niños, y a día de hoy yo sigo recibiendo ingresos por eso. No todo el mundo tiene que escribir por un libro, pero sí hay que pensar y hacerse la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para conseguir más dinero? ¿Qué puedo hacer yo para conseguir más ingresos? Puede ser desde comprar una plaza de garaje y alquilarla, comprar un trastero y alquilarlo. Si tienes conocimiento de algo, empaquetar ese conocimiento y venderlo. No es fácil, no es algo que se hace desde la noche a la mañana. Yo llevo muchos años aquí y lo comentábamos justo antes. Y cuando yo empecé a publicar ese libro en Amazon, creo que el primer mes lo que obtuve creo que fueron 300 euros. Yo era la más feliz del mundo. Pero es que mi primera afiliación creo que fueron 50 euros. Pero empecé a buscar otras formas de conseguir ingresos. Monetizar un blog, monetizar un canal de YouTube. Y bueno, y tú estarás de acuerdo conmigo en que no es algo fácil, que hay No. mucho trabajo detrás. Pero lo importante es empezar a hacerlo en algún momento. Uh-huh. ¿Y a través de la inversión también se puede conseguir esos ingresos pasivos? ¿O crees que el primer paso es quizás buscar ese desarrollo personal? Que también yo aquí en Rompiendo el Mercado lo hemos hablado mucho, ¿no? Ese desarrollo personal para intentar conseguir esos ingresos y luego ya buscar otras fórmulas. Fíjate, ayer me preguntaban que dónde invertía yo, ¿no? Y Sí. le dije que la inversión más rentable es la que hago en mí. En todo lo que yo he invertido en mentoría, en formaciones, en desarrollo personal, para dar cada vez un mejor servicio. Creo que es muy importante, sobre todo, cuanto menos dinero se gana, cuanto menos ingresos tienes, formarte y que la primera inversión sea en ti mismo. ¿Para qué? Para poder desarrollar algo que tú puedas empaquetar, que puedas vender a los demás, que puedas aportar valor y que la gente quiera pagarte por eso. Porque al final, cuando una persona vende, lo que está haciendo es solucionar un problema. Cuando tú estás vendiendo algo, en mi caso yo doy mentoría para ayudar a la gente a que llegue a final de mes, a que consiga ahorrar o a que consiga invertir. Es decir, yo recibo ingresos por solucionar ese problema. Cuanto menos dinero se ingresa, más dinero tendríamos que invertir en nosotros mismos. Uh-huh. Bueno, hemos hablado un poquito de esas finanzas personales, de esos pasos del ahorro, de los gastos, también de la inversión, de invertir en nosotros mismos. Y ya que me has nombrado el libro también de finanzas con los niños, hay mucha gente que se plantea, primero, cómo enseñar a los niños el dinero directamente, o sea, cómo enseñar a los niños lo que es el dinero y a organizar también el dinero. Y la segunda pregunta es cómo yo como padre o madre es la mejor forma de ir consiguiendo ese colchón para nuestros hijos, porque de ahí también depende mucha nuestra tranquilidad financiera. Vamos a seguir con la primera, que te he puesto las dos preguntas. ¿Cómo Sí. enseñar un poco a los niños también educación financiera? Pues la mejor forma de enseñar a nuestro hijo es convirtiéndonos nosotros en un buen modelo financiero. Decía la Madre Teresa de Calcuta, no te preocupes si tu hijo no te escuchan, siempre te están observando. Entonces, yo le puedo decir a mi hijo que tiene que ahorrar o le puedo decir a mi hijo que tiene que comer saludable, que si yo no como saludable o yo no le voy explicando cómo ahorro en casa, él no lo va a hacer nunca. ¿Qué podemos hacer? Explicarle que mamá y papá trabajan, que consiguen dinero y que con ese dinero se compran y se satisfacen los deseos y las necesidades de la familia. Primero las necesidades y después los deseos. En segundo lugar, hablar con naturalidad en casa de dinero y no convertirlo en un tema tabú. Asignarle una paga, porque si yo quiero que mi hijo aprenda a gestionar dinero, tiene que tener dinero que gestionar. Yo estoy a favor de la paga como herramienta educativa que nos permita enseñarle unos valores. Valores como, por ejemplo, el ahorro
y el valor del consumo responsable. Ir a la compra, por ejemplo, utilizar la vida diaria, las cosas que nos ocurren a diario. Si yo tengo que ir a la compra, puedo llevarme a mi hijo. Explicarle, yo sé que es mucho más fácil ir a la compra solo y más rápido que ir acompañado, pero yo puedo llevarlo a la compra. Yo puedo explicarles cómo hago un presupuesto antes de ir, cómo comparo productos, cuánto cuesta una pizza en casa o si la compro una pizza en el supermercado o si la pido para que me la traigan a casa. Explicarles si, por ejemplo, nos vamos a ir de vacaciones, cómo buscamos los billetes de tren, por ejemplo, con tiempo. Cómo, si nos vamos a comprar una tele, cómo ahorramos el dinero previamente, hablarle de deuda, hablarle de interés compuesto. Pero desde que son pequeños a los niños les encanta el dinero. Pero tenemos que normalizarlo. No hace falta que le digamos con cifras exactas lo que ganamos, el dinero que ingresamos, porque ellos no tienen filtro y lo van a soltar en cualquier sitio. Eso es verdad. Pero si podemos, ¿qué? Por experiencia. Que eso es verdad, sí, hay que tener un cuidado con los niños en ese sentido, bueno, en todos, pero en ese sentido también. Pero tú puedes decirle, mira, yo gano 100 y de estos 100, pues esto es para pagar la comida, esto es para pagar la vivienda, esto tal, y a ti te vamos a dar 10 de paga y tú puedes hacer lo que quieras. Imagínate que los padres hiciéramos lo mismo, ¿no? Y no lo gastásemos todo. Y si solo te tuviera que decir una cosa, que sea un buen ejemplo, que tus hijos lo vean, porque así les vas a enseñar a ellos. Y en cuanto a la otra pregunta de cómo empezar a ahorrar para ellos, yo les recomiendo a todo el mundo, de hecho tengo varias alumnas que están embarazadas, y les digo, de verdad, abre ya una cuenta. Abre una cuenta y comienza a meter esos 50 euros, un fondo indexado a largo plazo, con bajas comisiones, diversificado. Volvemos a lo de antes, 50 euros al mes o 30 euros, lo multiplicas por 12 meses, lo multiplicas por 18 años invertido de forma diversificada, con bajos costes. El día de mañana, cuando tu hijo se tenga que ir a estudiar fuera o quieras tú ayudarle a algo, ya tienes un colchón, como tú llamabas, bastante importante. Y una cosa importante con respecto a esto es que se pregunten, antes de abrirle esa cuenta a los niños, si esa cuenta va a ir a su nombre o a nombre de los padres. Eso te iba a preguntar yo, porque hay muchas dudas en ese sentido. Vale, le abro una cuenta o compro, o invierto en un fondo indexado o un ETF, por lo que está diciendo, bajas comisiones y a largo plazo, Bien, diversificado. Es verdad que hay muchos productos en ese sentido, pero claro, ¿qué hago? ¿A mi nombre o al nombre de los niños? Y las cuentas igual en los bancos. Pues mira, mi recomendación es que el dinero que sea para los estudios de tu hijo, es decir, lo que tú te planteas ahora, dices, bueno, para cuando mi hija o mi hijo tenga 18 años, que va a ser para ir a la universidad. Mi recomendación es que esté a nombre de los padres. ¿Por qué? Porque cuando cumplas 18 años, automáticamente tú sales de la cuenta. Y el dinero, y tú lo estás ahorrando, lo que decíamos antes, ahorro con nombre y apellido, eso es para los estudios de mi hijo. Pues ese dinero que esté a mi nombre y que yo luego pues, pueda pagar su universidad, colegio mayor, lo que sea. Y el dinero que es para ellos, pues para que cuando tienen 10, 12 años puedan ir pagando con el móvil, puedan hacer Bizum, ese dinero que le puede ser su paga, ese dinero que vaya a su nombre, que ellos como menor tengan la cuenta y nosotros como titular, pero que sea, podríamos decir, la cantidad más pequeña. Lo que yo quiero para su futuro, mi recomendación es que vaya a tu nombre. Y que ellos estén por detrás, porque si no, luego a los 18 años, para que pasen a ellos, tienen que estar ellos también en la cuenta, ¿o no? Depende, Laura, porque si yo lo quiero para pagar la universidad de mi hijo, ¿no? Yo te puedo decir, mi hijo ahora tiene 18 años y está estudiando fuera. El cargo a la cuenta viene a mi cuenta de la residencia, matrícula, todo. Soy yo la que lo voy a pagar, ni siquiera tiene por qué estar a su nombre. Bueno, hemos hablado un poco de ese ahorro, de esa inversión, de esos primeros pasos, también de los niños, que yo creo que también es fundamental para conseguir lo que nosotros estamos hablando durante todo el podcast, que es la tranquilidad financiera, que es el objetivo con el que quiero también terminar luego hablando un poco de ello, pero nos falta la jubilación. Claro, de cara a esa jubilación, para estar tranquilos financieramente, también tenemos que ir pensando en esa jubilación, de cara a conseguir esa tranquilidad financiera para cuando nos jubilemos. ¿Qué hábitos o qué podemos ir haciendo, Amalia, para conseguir la tranquilidad financiera también cuando estemos jubilados? Pues una pregunta muy buena, porque es verdad que a mí me da se me rompe el alma, ¿no? Cuando veo a la gente mayor que vive de forma precaria, ¿no? Después de haber estado trabajando durante toda su vida. ¿Yo qué les recomendaría? Fíjate, yo tengo plan de pensiones, quizás no sea el vehículo mejor
para ahorrar de cara a la jubilación, pero bueno, yo pienso que no tengo por qué elegir y puedo elegir también el tener un plan de pensiones. Yo creo que podemos tener a lo largo de nuestra vida diferentes objetivos de ahorro y uno de ellos puede ser invertir para nuestra jubilación. Igual, si hablábamos de que cuando son pequeños o acaba de nacer nuestro hijo, tenemos 18 años por delante para comenzar a invertir, lo ideal sería que una persona cuando recibiera su primer salario comenzar a invertir a largo plazo, tener un horizonte de 20, 30, 40 años, incluso más, para la jubilación, con cantidades pequeñas. Vuelvo a lo mismo, a mí me gusta mucho invertir con bajas comisiones, de forma diversificada y a largo plazo. ¿Qué les recomendaría? Que se convirtieran en consumidores responsables, que saldaran todas sus deudas antes de llegar a esa edad de la jubilación y, sobre todo, que tuvieran mucha conciencia de qué tipo de vida van a querer vivir más adelante. Hablábamos de antes del ahorro, como que se penalizaba mucho y que pensábamos que, pensamos que está muy demonizado. Pero es que hay que ahorrar también para la jubilación. Ahorrar / invertir para la jubilación. Y pensar que si tú empiezas con 20, 30, 40 años o incluso 50, ahorrar esos 50 euros al mes también para tu jubilación, tendrás una jubilación mucho más amable. Ya para ir terminando y ya dar esa clave para ti, ¿qué es lo más importante de todo lo que hemos hablado durante este programa, donde el objetivo era un poco hablar de esa tranquilidad financiera? Tranquilidad financiera no es lo mismo que libertad financiera, pero ¿cuál es la clave para conseguir la tranquilidad financiera? ¿Cuál es la clave número 1 de todo lo que hemos hablado? Pues para mí, el saber que mis finanzas están ordenadas y que si surge cualquier imprevisto voy a poder hacer frente a eso. No todo el mundo necesita la tranquilidad financiera, no es una cantidad en el banco, sino el tú saber que tus finanzas están ordenadas. ¿Qué sería lo ideal? Que no tuvieras deuda ninguna, y fíjate, te digo que ni siquiera la deuda hipotecaria, tener una hipoteca, que tuvieras un colchón de emergencias, que tuvieras dinero invertido y que supieras que si, no sé, tienes que ir al dentista y resulta que le tienen que poner un aparato a tu hija, pues que tú puedes pagar eso, que puedes hacer frente a eso. Que dentro de 10 años tu hijo se van a estudiar fuera, que puedes hacer frente a eso. Que se te avería un coche, que puedes hacer frente a esa avería de un coche. El que no tengas que hacer nada por dinero, que no tengas que aceptar trabajos por el simple hecho de conseguir más dinero. Que puedas elegir. Para mí eso es la tranquilidad financiera en definitiva. El poder elegir con quién gasto mi tiempo, con quién, cuándo puedo hacer todo lo que quiero, elegir mis clientes, elegir si voy a un restaurante no por el precio, sino comer lo que yo quiera. Si voy de vacaciones y tengo que ir a una agencia, no elegir el viaje que esté de oferta, sino elegir el viaje que quiero, aunque luego sea el más barato, pero que sea porque me gusta. Yo cada año voy de vacaciones a Chipiona porque a mí me gusta y voy a un apartamento muy económico. Pero yo puedo elegir ir a ese apartamento o ir a un hotel. Eso para mí es tener tranquilidad financiera. ¿Y cómo ha conseguido Amalia Guerrero esa tranquilidad financiera? Pues lo hablábamos antes, hay mucho trabajo detrás. Laura, yo te puedo decir que en 2011, que fue cuando me separé del padre de mi hijo, ahí yo no tenía tranquilidad financiera. Yo ahí sabía lo que no quería. Sabía lo que era no tener tranquilidad financiera. Porque yo he tenido que cenar leche con galletas muchas veces y leche con galletas hacendados, ni siquiera de la marca María, porque no llegaba a final de mes. Pero eso hizo que me pusiera las pilas y que empezara a todo lo que hablo, a empezar a ahorrar, a saldar mis deudas, porque yo he cometido un montón de errores. Yo he utilizado la tarjeta de crédito de muy mala manera, he contratado una hipoteca sin leer condiciones, me he endeudado un montón, pero el hecho de ver que mi hijo un día estaba haciendo los deberes y pensar, si sigo así, yo el día de mañana no le puedo pagar los estudios, eso hizo que empezara a formarme de forma frenética, que empezara a aprender, a hacer cursos, a hacer formaciones. Hay mucho trabajo detrás. Yo me recuerdo que iba a llevar a mi hijo a hacer deporte y yo me ponía en un rincón a leer, a escuchar podcasts, como por ejemplo el tuyo, a hacer un montón de cosas para saldar mis deudas, reducir al mínimo todos los gastos, cancelar mis deudas, convertirme en ahorradora, después en inversora y darte cuenta que este conocimiento que es la educación financiera, que estoy convencida que mejora la vida de las personas, debería estar al alcance de todo el mundo. Por eso me dedico a divulgar esto.
Lógicamente, gracias a divulgar eso, mis ingresos han aumentado a consecuencia de aportar valor a las personas. Y yo pude y puedo tener el tipo de vida que tengo ahora. Y ya para terminar, ¿por qué crees, Amalia, que entonces no hay tanta información sobre educación financiera o no se da donde se tiene que dar, como son colegios, universidades, y falta tanta educación financiera en España? Pues mira, si me dieran 1 euro por cada vez que me han hecho esa pregunta, te aseguro que tendría un montón de dinero. Creo que por una Plantéatelo, parte, plantéatelo como ingresos pasivos. pues mira, estaría bien, estaría bien. Creo que por una parte no interesa, yo creo que no se favorece en nada, en absoluto, al ahorrador particular. Fíjate cómo antiguamente los planes de pensiones se podía aportar hasta 8.000 euros, hoy en día no puedes pasar de 1.500 euros. Yo también me quejo de que se debería de enseñar en los colegios, pero una vez que me quejo, Laura, creo que hay otra parte que es la responsabilidad de cada uno y preguntarnos qué puedo hacer yo para aprender a gestionar mejor el dinero que tengo y una vez que aprenda a gestionar mejor el dinero que tengo, ¿en qué me puedo formar? ¿Qué puedo aprender para generar más ingresos? Entonces hay una parte de, vale, la sociedad no nos ayuda, no contribuye, vale, muy bien. Eso está ahí y yo eso no lo puedo controlar. Pero hay una parte que sí puedo controlar y es mi responsabilidad. Yo me quejo, cuando voy a comprar al supermercado, yo vengo a casa y me quejo y digo, es que hay que ver lo caro que está todo. Y luego digo, vale, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi mano? Entonces creo que debemos de ser honestos y hacernos esa pregunta. En lugar de estar quejándonos continuamente, decir, vale, ¿qué puedo hacer yo para cambiar mi situación? ¿Qué puedo hacer para aumentar mis ingresos? ¿Qué puedo hacer para reducir mis gastos? Porque el simple hecho que hemos dicho antes de llamar a las diferentes compañías de seguros para ver este mismo seguro, ¿dónde me lo pueden ofertar más barato? Hay gente que no lo quiere hacer. Entonces yo me quejo de que las compañías de seguros son muy caras, pero a lo mejor yo no soy capaz de coger, levantar el teléfono y llamar a 4 compañías de seguro, por ponerte un ejemplo. Una parte de quejarme y una parte de responsabilidad propia. Pues así respondes también a la pregunta con la que empezaba yo este programa. Sí se puede cambiar tu vida financiera, ¿no? Yo soy un ejemplo. Y como yo hay muchísima más gente, Laura, no soy, ni mucho menos soy la única. Yo cuento mi historia simplemente para que se vea que sí se puede. A lo que tú acabas de decir. A mí hubo un tiempo que me daba vergüenza. Hubo un tiempo que yo estaba enfadada con el dinero. Que yo pensaba que la vida había repartido las cartas y que me habían dado la peor parte. O sea, el dinero a mí se me escapaba. Yo decía, es que es injusto. ¿Por qué se tiene y yo no? Pero mientras tú estás metido ahí en quejarte, no consigues nada. A mí, el hecho de ver a mi hijo y decir, joder, es que no voy a poder pagarle el día de mañana unos estudios, algo tengo que poder hacer yo. Eso fue lo que hizo que cambiara mi chip. Pues nos vamos a quedar con esta reflexión tan bonita, Amalia Guerrero. Ha sido un placer tenerte aquí en Rompiendo el Mercado, no solo por las lecciones que nos has dado de ahorro, de inversión, que es muy importante, sino por este mensaje final que mucha gente tiene miedo a dar esos primeros pasos, no se lo plantea hasta que a lo mejor te encuentras en un momento al borde del abismo donde dices, ¿y ahora qué? Y ahora muchas veces pues hay ese chip que te permite, como en tu caso, Amalia, dar ese cambio. Y hay otras personas que se encuentran en el abismo y se encuentran en una situación complicada. Por eso hay que empezar desde ya, como dices, aunque sean 50 euros, pero hay que empezar desde ya para cambiar esa vida financiera. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado. Muchas gracias, Laura. Un abrazo.